Quiero habitar en tu intimidad, donde hoy sé que te puedo encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te puedo encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar y no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde hoy sé que te puedo encontrar. Y qué gozo es para nosotros poder interpretar esta alabanza ahora que tenemos conocimiento bíblico, ahora que tenemos la certeza y la seguridad de que ya no hay ningún velo que nos impida entrar al lugar santísimo. Qué hermoso es poder cantar esta alabanza conscientes de que realmente, gracias a Jesús, a nuestro hermano mayor, gracias al primogénito, hoy tenemos la oportunidad de entrar a la intimidad con nuestro Padre Celestial, de entrar a la intimidad con nuestro Dios. Tenemos acceso al lugar santísimo porque somos lavados con la sangre de Jesús. Somos redimidos con la sangre de Jesús. Bendecimos la vida de nuestro hermano Jesús. Bendecimos la vida de nuestro amado Jesús, aquel que fue capaz de dar su vida por sus hermanos, por nosotros, sabiendo él que íbamos a ser adoptados por su Padre y que finalmente seríamos coherederos con él. Gracias, Jesús, por sacrificarte por nosotros y de una vez y por todas quitar ese velo que nos quitaba el privilegio de tener una relación y una comunión directa con nuestro Padre Celestial. Gracias a ti, Jesús, ya no dependemos realmente de un hombre mortal para nosotros comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Gracias al sacrificio perfecto y santo de Jesús, hoy nosotros podemos entrar sin temor a morir en la presencia de Dios, porque sabemos que su sangre nos lava, nos limpia, nos capacita y nos prepara para que entremos sin el riesgo de morirnos en la presencia de Dios. Porque es la sangre de Jesús la que nos santifica, es la sangre de Jesús la que nos lava, es la sangre de Jesús la que nos limpia, es la sangre de Jesús la que quita nuestros pecados y la que nos da acceso a entrar al lugar santísimo. Y por eso hoy podemos con gozo decir, yo puedo habitar en tu intimidad, donde sé que te puedo encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te puedo encontrar. Y si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar.
bueno sería que de una manera genuina y real podamos convencidos decir, Padre, si tu presencia conmigo no va, no me interesa ir a ningún lugar. Puede ser un palacio, puede ser un lugar residencial, puede ser un lugar de fama, puede ser un lugar de abundancia, pero si tu presencia no está en ese lugar, a mí no me interesa. Interesante sería que nosotros con estas lecciones aprendidas de esta maravillosa carta que Dios ha permitido que estudiemos en estas 6 primeras noches que ya hemos estado estudiando, pudiéramos nosotros tomar la actitud de Daniel y tener el valor, tener las agallas de poder rechazar cualquier bendición que no venga de las manos de Dios. Daniel nunca se dejó seducir por ningún rey. Daniel nunca se dejó seducir por ninguna bendición, sino que él decía que tu oro, que tu dinero, que tu plata se quede contigo, porque yo realmente diré lo que Dios me indica que diga. Yo voy a obedecer a Dios en todo. Sin embargo, Dios siempre lo prosperaba. Dios siempre lo mantenía firme en su posición. Venían reyes y se iban reyes, pero Daniel estaba ahí firme. Gracias a una decisión que Daniel tomó de no moverse a ningún lugar sin su Dios. Daniel prefería caer en las garras de los leones antes de desobedecer a Dios o de dejar de entrar en esa comunión con Dios. Qué interesante sería que alguien te diga, si oras en los próximos 30 días, ¿sabes qué? Te vamos a quitar la vida, y que tú digas, hagan lo que tengan que hacer, pero no voy a dejar de orar. Eso es fe. Eso es serle fiel a Dios. Y precisamente vamos a empezar esta noche hablando de la fe. ¿Cuál es tu fe? ¿En quién está tu fe puesta? ¿En quién tú estás creyendo? ¿Qué es lo que verdaderamente significa la fe? Vamos a hablar de este tema tan importante para nosotros, porque todos nosotros sabemos que necesitamos la fe para agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que con la ayuda de nuestro Dios vamos a iniciar, bendito Dios. Abran sus Biblias, gloria a Dios. Abre tu Biblia, búscate una mascota, busca un lapicero, porque de manera oficial vamos a iniciar esta 6ª noche de 7 noches que hemos apartado para estar en comunión con nuestro Padre Celestial, para escuchar a nuestro Dios hablarnos a través de su primogénito, a través de Jesús. Porque habiendo Dios hablado muchas veces y de diferentes maneras, a Él le ha placido en este tiempo hablarnos a través de su Hijo. A Dios le ha placido en este tiempo escoger a Jesús, a quien era su unigénito y ahora es el primogénito de muchos hijos que somos adoptados por la fe. Le ha placido escoger a su Hijo como profeta en este tiempo para que sea Jesús, el Hijo amado, en quien Él tiene complacencia, que nos hable y que nos hable con la verdad, sabiendo nosotros que Jesús no solo conoce la verdad, sino que Él es la verdad y por ende todo lo que sale de su boca es verdad. Podemos confiar completamente, plenamente, podemos confiar plenamente en todas las doctrinas de Jesús, en todo lo que Él nos enseña, porque todo lo que Jesús enseña es verdad, porque Él es la verdad. Qué satisfacción tenemos nosotros que en este tiempo a nosotros nos ha tocado recibir la verdad de alguien que no miente, de alguien que no tiene ningún propósito distinto al que no sea hacer la voluntad de su Padre. Esa es la prioridad de Jesús, gloria a Dios. Bendito Dios. Así es que dicho esto, vamos a iniciar, y a Dios toda la gloria, con el capítulo 11 de la carta de Hebreos. Qué hermoso, estamos avanzando. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es real. Vamos a iniciar leyendo los versículos del 1 al 3 del capítulo 11 de la carta de Hebreos. Por favor, como siempre, te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia y que puedas tú también junto conmigo leer esa porción bíblica. Gloria a Dios. Y la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y los primeros 3 versículos del capítulo 11 de la carta de Hebreos dicen así: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve,
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya, gloria a Dios. Me gustaría nuevamente volver a leer estos poderosos versículos de este capítulo que nos habla de la fe. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios por eso. Cuando hablamos de la fe, bíblicamente hablando, por supuesto, encontramos dos palabras clave en esto de la fe, que es la certeza y la convicción. La certeza es algo que es cierto, o sea, algo que es verdadero. Y la convicción es creencia firme, es creer de una manera firme sin dudar. Así es que cuando tenemos fe en Dios, primero creemos que Dios existe y que Dios es verdadero. Ese es el primer paso y uno de los pasos más importantes, creer que Dios existe y que es verdadero. Porque en el momento que dudamos que Dios existe, entonces es imposible que podamos creer en las obras que Él ha realizado, que está realizando y que va a realizar para su gloria y su honra y para bendición de nosotros, su pueblo. No necesitamos verlo para creer. Eso es fe. ¿Qué es fe en Dios? No necesitar verlo para creerle, pues creemos en Dios firmemente aún sin verlo. En pocas palabras, si nosotros necesitamos constantemente estar viendo manifestaciones para creerle a Dios, entonces nuestra fe no es con convicción. Cuando nuestra fe está sellada por convicción, no necesariamente tenemos que ver para creer. Cuando vemos, aprovechamos esa manifestación para exaltar y glorificar el nombre de Dios aún más. Pero no es que nosotros necesitemos ver para creer. Desafortunadamente, muchas veces vemos en medio de los cultos que hacemos para adorar a Dios y vemos en medio de las reuniones que hacemos y que realizamos para adorar a nuestro Dios, esa necesidad que tiene el pueblo de ver manifestaciones, esa necesidad y esa sed que tiene el pueblo de ver a alguien caer al piso, de ver un fuego descender del cielo. Pero ¿qué pasa si una noche a Dios no le place que alguien caiga? ¿Qué pasa si una noche a Dios no le place mostrar fuego? Entonces, ¿no creeremos esa noche en Dios porque no hemos visto ninguna manifestación? El que tiene convicción realmente y el que le cree a Dios no necesita ver para creer. Y sabemos, si somos estudiosos de la Biblia y conocemos la palabra de Dios, que las manifestaciones realmente son para los que no creen. El que cree realmente no necesita señales, no necesita ver para creer, porque es que ya está convencido de que Dios es fiel, verdadero y real, y de que Dios existe. Por ende es importante entender eso. Nosotros los que creemos no vivimos por lo que vemos, sino por lo que ya conocemos de nuestro Dios. Y cuando vemos manifestaciones, porque es bueno verlas, y gloria a Dios cuando las hay, cuando la vemos, lo único que hacemos es exaltar y glorificar más a Dios. Pero realmente no necesitamos eso como evidencia para creer en Dios, porque creemos, porque estamos convencidos de que Dios existe y es real y verdadero. Amén, gloria a Dios. Tercero, cuando tenemos fe, creemos en sus promesas, independientemente del tiempo que Dios tome para cumplirlas. Nosotros no dependemos de un reloj biológico. Nosotros no dependemos de los cálculos del tiempo del hombre para creerle a Dios, sino que confiamos en la misma palabra de Dios. Sabemos que cuando una promesa ha salido de la boca de Dios, y por sobre todas las cosas, cuando esa promesa está garantizada porque ya está escrita, y el mismo Jesús selló esa palabra diciendo que todo lo que está escrito se va a cumplir, que antes el cielo y la tierra pasará, mas ninguna palabra de Dios, ni siquiera una tilde, ni siquiera una jota, se quedará sin cumplir, porque todo, absolutamente todo lo que está escrito, se va a cumplir. Cuando tenemos esa garantía del Hijo de Dios
Y cuando tenemos esa garantía de Dios mismo, que en ocasiones incluso llegó a jurar por él mismo para garantizar sus promesas y para garantizar su palabra, no es correcto ni es apropiado que nosotros cuestionemos esas promesas y dudemos de esa promesa. Es más, yo me atrevería a decir en este estudio que es una ofensa directa a Dios dudar de su palabra, luego de él haber cumplido con básicamente casi todo. Hermanos, realmente, bíblicamente hablando, son muy pocas las promesas de Dios que faltan por cumplirse. Y no es posible que habiéndose cumplido, yo diría ya casi un 90% de todas las promesas bíblicas, ahora estemos dudando el 10% que nos falta por cumplirse. Es una suposición, no estoy diciendo exactamente que esos sean los números, no voy a hacer que alguien me juzgue por ese dato. Pero estoy tratando de darte un ejemplo para que entiendas que gran parte de las promesas que Dios ha dado se han cumplido. Entonces, ¿cómo es posible que después de uno haber visto, de ser testigos de tantas promesas cumplidas, a este nivel estemos dudando que Jesús va a volver? Cuando Él lo prometió y Él dijo, yo me voy, pero vuelvo. ¿Cómo es posible que dudemos que Jesús vuelve? ¿Cómo es posible que dudemos del arrebatamiento? ¿Cómo es posible que dudemos de esa santa Jerusalén con calles de oro, mal de cristal? ¿Cómo es posible? No podemos dudar de las promesas de Dios, porque en su tiempo todas, absolutamente todas se van a cumplir, así como se han venido cumpliendo hasta ahora. Creemos que Dios de la nada puede hacerlo todo. El que tiene fe en Dios sabe que Dios no necesita recursos de ninguna índole para hacer algo realidad. Lo que al hombre le preocupa cuando ve escasez, para Dios eso no es una preocupación, porque Dios es un Dios de lo imposible. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es definitivamente posible para Dios. Lo que el hombre no puede alcanzar, Dios lo alcanza. Cuando el hombre ve el mar rojo cerrado, Dios lo ve abierto. Para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Bien, vamos a ver ahora qué ocurrió con Abel. ¿Por qué la ofrenda de Abel realmente fue aceptada por Dios? ¿Y qué fue lo que motivó a Dios a exaltar a Abel? Vamos a leer el versículo número 4 de el capítulo 11 de la carta de Hebreos. Gloria a Dios. Bendito Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, refiriéndose a Abel, y muerto Abel, aún habla por ella. ¡Wow! Gloria, gloria a Dios. Todos sabemos que Caín y Abel, ambos hermanos, fueron a la presencia de Dios a presentar ofrenda. Pero a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín. Dios le plació y se sintió complacido y enalteció a Abel por su ofrenda, por cuanto se sintió agradado, halagado, amado. Es importante, hermanos, que entendamos eso. Dios no necesita nuestras ofrendas, porque Él es el dueño del oro y Él es el dueño de la plata. Dios no necesita nuestras ofrendas, pero nuestras ofrendas es una forma de nosotros mostrarle, bendito Dios, nosotros mostrarles a Dios el amor que sentimos por Él, lo importante que Él es para nosotros. O sea, vamos a citar un caso común entre nosotros. Si usted está celebrando hoy su cumpleaños, usted no está esperando regalos. Usted no está esperando regalos de nadie. Pero a través de esos regalos que te presenten en el día de tu cumpleaños, tú puedes distinguir quién te aprecia y quién no te aprecia. Incluso la forma en que el regalo es envuelto, tú te das cuenta si la persona fue cuidadoso en los detalles de hacerlo de una manera elegante, de una manera atractiva, de una manera bonita. Pero cuando alguien te trae cualquier cosa y te lo tira,
y te lo entrega de manera ordinaria, tú sientes con esa expresión que no eres muy especial para esa persona. Entonces, aquella persona que tiene la oportunidad de presentar un regalo, aquella persona que tiene la oportunidad de bendecir a alguien, tiene también la oportunidad de demostrarle a ese alguien cuánto lo ama, cuánto lo estima y cuánto lo quiere. En esta oportunidad vemos definitivamente que tanto Caín como Abel tuvieron la oportunidad. Ambos tuvieron la oportunidad de presentarle a Dios ofrenda y a través de esa ofrenda demostrarle a Dios cuánto lo amaban, qué tan especial era Dios para ellos. Y todos sabemos que Caín le presentó algo de lo que encontró. La palabra dice una ofrenda. Sin embargo, la palabra es bien específica y dice que Abel le presentó lo más gordo de sus ovejas, lo mejor. Él escogió cuidadosamente presentarle a Dios una ofrenda grata y agradable para Dios. Creemos que el que tiene fe en Dios ofrenda y da lo mejor de sí para el reino de los cielos. Los que han creído en Dios, aún después de muerto, siguen vivos por sus obras. Qué interesante es esto. Todo aquel que hace obras extraordinarias para el reino de los cielos, por amor a Dios y para demostrarle su amor a Dios. Es increíble que aquellos que lo han hecho, aún después de muerto, siguen vivos a través de sus obras. Sin embargo, aquellos que no han hecho nada por Dios y que no han hecho nada por el reino de los cielos, en el momento que perecen, también perecen sus obras con ellos, porque no fueron obras que trascendieron. Qué interesante es eso. A veces yo me gozo de saber el ministerio que estamos ejerciendo, todos los programas que tenemos, todas las almas, las miles de personas mundialmente hablando que hemos evangelizado. Y a veces yo me he detenido a pensar en Abel y me he puesto en su lugar y he dicho, wow, quizás cuando yo muera también muchas personas recordarán las enseñanzas que dimos, este mismo seminario de la carta de Hebreos. Qué interesante saber que mañana puedo morir en paz, sabiendo que aunque muera mis obras, las obras que he hecho por amor y con excelencia para Dios, van a seguir existiendo, van a seguir viviendo. Aún yo no esté físicamente, la obra que he realizado para Dios seguirán vivas para la gloria y la honra de Dios. Y muchos me recordarán por las obras que realizo para Dios. Pero sin embargo, muchas personas que viven para ellos mismos. Y definitivamente Dios no ocupa ningún lugar en sus vidas. Esas personas mueren hoy y 2 días después nadie recuerda su legado porque no existe tal legado. Es lamentable eso, hermanos. Así es que es muy importante que recordemos eso. Dios no está buscando nuestras ofrendas. Dios no necesita nuestras ofrendas, pero nuestras ofrendas son la oportunidad que tenemos para demostrarle a Dios qué tan importante Él es para nosotros, qué tanto lo amamos y qué tan interesado estamos nosotros en agradarlo y en darle lo mejor de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer entonces el versículo número 5. Continuamos en la carta de Hebreos en el capítulo 11. Y la palabra escrita dice así en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Wow! Qué interesante es poder conversar de estos hombres y de mujeres también que van a aparecer en este capítulo, que fueron verdaderamente hombres y mujeres de fe. Qué interesante sería aprender de ellos y sobre todo poder imitar lo que ellos hicieron. En este caso estamos hablando de Enoc. Dice que no fue traspuesto. Trasponer a alguien significa moverlo de un lugar a otro. O sea, que él fue llevado vivo al cielo, que él fue llevado vivo a un lugar celestial, que él nunca experimentó la muerte. Entonces podríamos decir que él es el protagonista del arrebatamiento, de que sí es verdad que hay personas que van a ser traspuestas, hay personas que van a ser movidas al reino de los cielos vivos. Y este es el ejemplo vivo que vemos realmente aquí. Enoc fue traspuesto. Dios estaba tan complacido con Enoc que se lo llevó vivo al reino de los cielos. Oh, gloria a Dios. Por la fe en Dios podemos alcanzar, subir
vivos a la presencia de Dios. Pablo también nos habla de este misterio, porque verdaderamente es un misterio. ¿Cómo? ¿Cómo se puede subir vivo a la misma presencia de Dios? En 1 Corintios, el capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice que algunos de nosotros vamos a estar vivos cuando Jesús regrese a buscar su iglesia. Y dice que vivos nos iremos. Claro, también nos explica el apóstol Pablo que es necesario que haya una transformación en nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos sean transformados a cuerpos glorificados, porque estos cuerpos mortales definitivamente no pueden estar en la presencia de Dios y morar por la eternidad. Pero seremos transformados de manera misteriosa, de manera milagrosa, de manera sobrenatural, como solo Dios puede hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Estos cuerpos mortales serán transformados a cuerpos inmortales y subiremos vivos a la presencia de Dios sin jamás haber experimentado la muerte. Esas son buenas noticias. ¿Y quién puede alcanzar eso sin fe? Imposible. Es necesario creerle a Dios. Es necesario creer que Dios puede hacer eso. Puede llevarte vivo al reino de los cielos. Es necesario creer que en fracciones de segundo tú puedes ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero los que no creen en eso, los que creen que eso es imposible porque tienen una mente humana limitada y no le dan cabida a la mente ilimitada de Dios a que actúe en nosotros, definitivamente ellos se quedarán como testigos, viéndonos ascender al cielo, y ellos se quedarán aquí lamentando no haberle creído a Dios. Vamos a leer el versículo 6. Gloria a Dios. Y seguimos en el capítulo de la fe, el capítulo 11 de la carta de Hebreos. Y la palabra escrita dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¡Wow! La palabra lo dice y escrito está. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos la vida del autor, aunque es desconocido, aunque no sabemos, pero en el lugar que Dios lo tenga, bendito sea este varón por haber escrito esta carta. Gloria a Dios. ¿Cómo podremos nosotros obedecer a Dios, agradar a Dios, si no creemos que Él existe? Pregunto yo a la iglesia de Cristo. ¿Cómo podemos obedecer, agradar a Dios, si no creemos con convicción de que verdaderamente Dios existe? Hermano, es imposible, realmente es imposible. Es necesario, yo diría, es fundamental creer que Dios existe, que Dios es real, para que nosotros podamos obedecerlo y podamos agradarlo. De otra forma, es imposible si no hay fe. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué es creer en Dios? Es muy importante definir eso, porque hay muchas personas que desafortunadamente o han sido mal instruidas o ellos se han instruido mal. Pero hay muchas personas que erróneamente creen, escuchen esto, creen que la fe es creer todo lo que yo quiera creer. Que si yo creo que puedo tener una mansión, la tendré. Que si yo creo que puedo tener un avión privado, lo tendré. Que si yo creo que tengo un cáncer, me libre Dios. Que si creo que no voy a morir de ese cáncer, no moriré. Lamento decepcionarte. Lamento tener que decirte la verdad, si esta no es la verdad en la cual tú has construido tu fe en Dios. Pero fe no es creer lo que tú quieras creer y porque lo crees, lo vas a recibir. No, hermanos. Fe es creer en lo que ya Dios ha dicho. Fe es creerle a Dios, no creerte a ti mismo y creer en lo que tú crees. No, eso no es creer, eso es positivismo. Hermano, no confundamos las cosas. Una cosa es ser positivo. Ay, yo soy positiva, yo atraigo las cosas. Eso son filosofías de hombre, hermano. Vamos a poner las cosas claras aquí. Un cristiano no anda en filosofía. Un cristiano no anda en positivismo, ni tampoco en negativismo. Un cristiano, hermano, sabe en qué cree, sabe en quién cree y sabe en qué fe está construyendo su vida cristiana. Un cristiano verdadero no anda asumiendo cosas.
Un cristiano verdadero no anda declarando cosas, atando y desatando, al menos que no sean cosas que Dios esté aprobando, que sean atadas y desatadas. Un verdadero cristiano se alinea a la voluntad de Dios y a lo que ya está escrito. El mismo Jesús lo estableció y nos lo dejó a nosotros como ejemplo. Jesús jamás dijo ni hizo nada fuera de lo que estuviera escrito. Una de las frases favoritas del maestro mientras estuvo aquí en la tierra era decir, escrito está. Háganlo así para que se cumpla lo que está escrito. Vayan y hagan esto, vayan y hagan aquello, porque de mí se escribió en tal libro, tal. Jesús siempre hablaba con la palabra, hermanos. Jesús nunca andaba asumiendo, ni andaba declarando por su cuenta, ni andaba desatando. Jesús andaba en cumplimiento de la palabra para que se cumpla lo que está escrito. Escrito está. Es necesario que así ocurra para que se cumpla lo que está escrito. Esas eran las frases de nuestro Maestro Jesús. Por ende, nosotros no podemos declarar nada que no haya sido declarado o aprobado por Dios. Por eso hay muchas personas que terminan desilusionados, porque empiezan a creer en sus propias declaraciones y no en las declaraciones que ha dado nuestro Dios. Entonces la pregunta nuevamente para nosotros, iglesia, es, ¿qué es creer en Dios? Es creer en la palabra de Dios, no en la palabra del hombre. El mismo Dios lo dijo. ¿Cómo sabrán ustedes si el profeta que ha hablado con la verdad, si se cumple lo que el profeta dice? Porque yo no miento. Y cuando yo digo que voy a hacer algo, lo hago porque yo soy Dios. Por ende, el mismo Dios nos exhorta a nosotros a no creer de manera inmediata lo que nos dice un profeta cualquiera, porque no cualquiera es profeta de Dios. Y hay profetas de Dios, pero no todos son profetas de Dios. Entonces es necesario que cuando alguien te da una profecía no lo desmientas en el momento, no le digas, ay, no, usted no está hablando la verdad, deja que pase el tiempo y el tiempo dirá si habló Dios o no habló Dios. Es creer en la palabra de Dios, hermano, eso es lo que es la fe. ¿Qué es creer en Dios? Creer en la palabra de Dios y que todo lo que está escrito se cumplirá. Es temer ir en contra de la palabra de Dios. Eso es creerle a Dios. Cuando usted le cree a Dios, usted no se atreve a contradecir la palabra de Dios. Usted no se atreve a decir algo diferente. Es someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué es creer en Dios? Es obedecerlo en todo. O al menos en esta carne pecaminosa y débil, intentarlo todos los días. Porque no es fácil, hermano, obedecer a Dios, como bien lo decía Pablo. Es que vivo en este cuerpo pecaminoso, que lo que quiero hacer, hermano, no lo hago. Y lo que no quiero hacer muchas veces es lo que yo termino haciendo. Porque que creer en Dios, hermano, sin obedecerlo no es suficiente. Cuando usted dice que cree en Dios y usted no lo obedece, usted no tiene nada. Porque la misma palabra dice que aún los demonios creen, y no solamente creen, no, tiemblan ante Dios. A muchos de nosotros los cristianos, el mismo diablo nos lleva una ventaja. Y la ventaja que el diablo nos lleva es que él tiembla, él tiene temor de Dios. Y muchos de nosotros hace tiempo que no temblamos ante Dios. Hace tiempo que no tenemos temor de Dios. Hace tiempo que no nos preocupa fallarle a Dios. Hay muchos cristianos que tiemblan más con el diablo que con Dios. Desafortunadamente hay muchos cristianos que le tienen más temor al diablo que a Dios. Qué triste es eso, porque eso es falta de conocimiento. Si usted le tiene temor al diablo y no a Dios, usted está pereciendo por falta de conocimiento. Porque te voy a dar una buena noticia hoy, anótala para que no se te olvide. El diablo para tocarte le tiene que pedir permiso a Dios. El diablo para zarandearte le tiene que pedir permiso a Dios. Y si Dios se lo permite, entonces lo puede hacer. El mismo diablo al que tú le tienes tanto terror no se atreve a mover un dedo sin la autorización de Dios. Porque sabe que no puede, porque Dios tiene el poder para paralizarlo. Pero hay dos razones por las cuales Dios puede permitir que el diablo te zarandee o que el diablo te ataque. Primero, para probar tu fe, porque a veces hay que probar tu fe.
Y segundo, para disciplinarte y castigarte. Porque no va a usar un ángel bueno para disciplinarte. Él por lo general usa esos ángeles caídos. Él por lo general le puede permitir al mismo diablo que te ataque para poder alinearte otra vez, a que recuperes el temor reverente que debiste haber tenido de Dios siempre. Entonces, no basta, hermano, con creer en Dios. No es suficiente que le creas. Tiene que demostrar que le crees obedeciéndolo. Porque escrito está, los demonios creen y aún tiemblan ante Dios, pero no obedecen a Dios. Entonces, la ventaja que nos lleva el diablo a muchos de nosotros es que tiembla cuando ve a Dios, porque conoce la autoridad de Dios. Ahora, la desventaja que nos lleva el diablo a los que verdaderamente creemos en Dios y estamos obedeciendo a Dios es que él cree en Dios, tiembla ante Dios, pero no lo obedece. Ese es el problema del diablo. Y es por eso que Jesús se atrevió a decir cuando estuvo en la tierra que muchos creyentes y muchos que estaban en el templo congregándose eran hijos del diablo. Hay un grupo de judíos que se le acercó a Jesús y le dijeron: nosotros sabemos quiénes somos y tenemos padre, nuestro padre es Abraham y nosotros somos herederos y somos parte del linaje escogido. Y Jesús dijo: yo sí sé de quién son ustedes. Yo sí sé de quién son ustedes. Ustedes son hijos del diablo. ¿Qué? ¿A judíos? ¿A hijos del pueblo de Dios? ¿A los que conocían a la perfección las sagradas escrituras? Aquellos que fueron criados bajo la ley. Sí, hermanos, estaban perdidos. Estaban perdidos totalmente. Estaban obedeciendo más al diablo. Usted es hijo de quien usted obedece. Si usted obedece a Dios, usted es hijo de Dios. Pero si usted obedece al diablo, usted es hijo del diablo. Así es que no basta con que tú creas. Tienes que tratar de llevarle ventaja al diablo. Si el diablo te lleva ventaja temblando ante Dios, llévale tu ventaja en obediencia. Derríbalo con eso, obedeciéndolo. Es la única manera que tú puedes marcar la diferencia y demostrar que eres hijo de Dios cuando obedeces a Dios. Así es que a ti en nada te ayuda a creer en Dios. En nada te ayuda ni siquiera a temblar ante Dios si no lo obedeces. La obediencia es lo más importante porque es la evidencia que demuestra que efectivamente tú le crees a Dios. Pues la fe, como bien escrito está, sin obras está muerta. Así es, hermanos. La fe sin obra está muerta. La diferencia que existe entre el diablo y nosotros es, como bien lo dije antes, que nosotros lo que creemos obedecemos a Dios y el diablo, aunque lo conoce, aunque tiembla ante él, no lo obedece. Así es que si nosotros obedecemos, entonces somos hijos de Dios. ¿Qué hizo Noé por la fe? Vamos a leer el versículo 7. ¿Qué hizo Noé por la fe? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Wow! ¿Qué hizo Noé por la fe? Preparó un arca en obediencia a Dios. Y no era fácil, hermano, preparar esa arca. ¿Por qué? Porque aquello era un lugar seco. Ahí no se veía lluvia. Era una locura aparentemente hacer un arca de esa magnitud en un lugar donde había sequía, en medio de un territorio seco. Imagínate tú aquel varón por fe construyendo esa arca. ¿Y qué arca de aquella magnitud? Por obediencia a Dios, él se expuso a ser visto como un loco en medio de todo el pueblo. Los demás lo pudieron haber considerado como el loco del barrio. Imagínense ustedes, construyendo un arca de esa magnitud. ¿Qué te atreverías tú a hacer por fe? Noé se atrevió a creerle a Dios, aunque no veía la lluvia, a creerle a Dios, aunque no entendía a Dios, y a seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero luego Noé celebró su victoria, siendo él y su familia los únicos librados con vida
en aquel terrible diluvio donde todo lo que respiraba perdió la vida por no haber creído en Dios. ¿Qué hizo Abraham por la fe? Vamos a leer los versículos del 8 al 10. ¿Qué hizo Abraham por la fe? Gloria a Dios. ¿Qué hizo Abraham por la fe? Aleluya, gloria a Dios. Así es que acompáñenme con sus Biblias y la palabra escrita dice así. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Wow! ¿Qué hizo Abraham por la fe? Abraham dejó su tierra natal, aleluya, sus parientes, su herencia para irse a un lugar desconocido donde Dios lo envió. Increíble. O sea, Dios le dijo, prepárate. Y en ese tiempo no había un GPS. En ese tiempo no, la tecnología no estaba avanzada. Tú te ibas a ir en fe, creyéndole a Dios, y sabrá Dios con lo que tú te ibas a encontrar en el camino. Así que Abraham desconocía el lugar. Dios no le reveló datos, no le describió nada, sino que si me crees, sígueme. Y Abraham le creyó. Oh, gloria a Dios. El que le cree a Dios está dispuesto, hermano, a renunciar todo. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, ok, qué bendición tan grande la de Abraham, llevarlo a una tierra prometida, que fluye leche y miel. Pero realmente Abraham tenía que renunciar a muchas cosas, a su pariente, a sus costumbres, a su tradición, a su familia. No es fácil, hermano, seguir a Dios. Cuesta un precio, pero la bendición de Dios siempre, siempre es mayor que el sacrificio que nosotros podamos hacer. ¿Qué ocurrió con Sara por la fe? Vamos a leer los versículos, gloria a Dios, del 11 al 12. ¿Qué ocurrió con Sara por la fe? Por favor, acompáñame, bendito Dios, con tu Biblia. Amén. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¡Wow! Bendito Dios. Siendo que estéril, logró tener un hijo. Hermano, todos nosotros sabemos, humanamente hablando, que una mujer estéril ya tiene una gran limitación para poder embarazarse. No puede tener hijo, pero no solamente eso, era anciana. O sea, no solamente era estéril, pero también era anciana. Y la costumbre de las mujeres ya no la tenía. Wow. Y aún así se embarazó con 3 limitaciones que lo hacían imposible su caso de embarazarse. Estéril, anciana y sin su menstruación. Era imposible realmente para aquella mujer. Aquello era realmente un verdadero milagro de Dios, embarazarse con esas 3 limitaciones. Ella se embarazó y dio a luz un hijo. Así es que aunque Sara dudó en un momento determinado de su vida, en el principio sí, Sara dudó, hermanos, por lo mismo, porque, o sea, no solamente soy estéril, sino una anciana como yo. Y para colmos, ni siquiera veo mi regla. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Es imposible. Ella dudó. Y no dudó de Dios. Ella dudó de ella misma, como nos ocurre a muchos de nosotros. Que no es que estemos dudando de que Dios lo pueda hacer, es que vemos nuestro caso tan imposible, porque tenemos tantos problemas, tantas limitaciones, que a veces no creemos que ni siquiera Dios pueda hacerlo. Dios es grande, sí, no, yo sé, pero ay, este problema es muy grande. No. No le hables a Dios de lo grande que es tu problema. Háblale a tu problema lo grande que es tu Dios. Eso es fe, hermano. Bendito Dios. Pues Sara se enfocó en sus limitaciones, en sus necesidades. Pero como luego creyó, y es lo que debemos hacer nosotros, si has dudado en algún momento de que Dios puede hacerte ese milagro, este es el momento de entender que Dios obra en lo imposible y que para Dios no hay absolutamente nada imposible y que si Dios aprueba ese milagro,
porque es parte del propósito que Él tiene con tu vida, o porque no entra en contradicción con el propósito que Él tiene para tu vida, créeme lo que Dios lo hará. Lo único que puede impedir que Dios haga ese milagro en tu vida es que no vaya alineado al propósito que ya Dios tiene diseñado para tu vida. Pero si Dios está probando tu milagro, por más imposible que lo veas, Dios lo puede hacer. Ella logró ver la gloria de Dios. Y si tú te atreves a creerle a Dios en este día, yo te aseguro en el nombre de Jesús que vas a ver tu milagro hecho una realidad, si esa es la voluntad de Dios. Amén. Así es que vamos a proceder entonces a leer los versículos, gloria a Dios, del 13 al 16, para continuar aprendiendo de este capítulo a desarrollar nuestra fe, a seguir creyéndole a nuestro Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelan una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Wow! Aleluya, gloria a Dios. O sea que la mayoría de los hombres y de las mujeres de fe en el Antiguo Testamento murieron sin ver cumplida las promesas que Dios hizo para el pueblo. Escuchen esto, no se desilusionen. Si aún ustedes no han visto muchas promesas cumplirse, estos varones, estas mujeres de Dios, que eran parte del pueblo de Dios, creyeron firmemente hasta el día de su muerte, sabiendo ellos que si yo no llego a la tierra prometida, mis hijos van a llegar. Sabiendo ellos que si sus hijos no llegaban a la tierra prometida, sus nietos iban a llegar. Confiados ellos que si sus nietos no llegaban a la tierra prometida, los bisnietos iban a llegar. Porque ellos sabían que nuestro tiempo, humanamente hablando, es limitado en la tierra. Nuestro tiempo, humanamente hablando, es limitado en la tierra, pero ellos sabían que es imposible que las promesas de Dios no se cumplan. Ellos estaban conscientes, a lo mejor a mí se me acaba el tiempo para ver el cumplimiento de Dios en la tierra, pero a Dios, que no tiene tiempo, ni de principio ni de fin, porque Él es eterno. Él es el eterno. Dios, que no tiene problema con el tiempo, tiene todo el tiempo del mundo para cumplir con sus promesas. Entonces la fe de aquellos varones no estaba solamente en recibir la promesa, sino era en creerla, y la creían. Abraham sabía que aunque él no recibiera la promesa, Isaac la iba a recibir. Pero que aunque Isaac no la recibiera, Jacob la iba a recibir. Pero que aunque Jacob no la recibiera, los hijos de Jacob la iban a recibir. Y aunque los hijos de Jacob no lo recibieran, entonces los hijos de Jacob. Eso es fe, hermanos. Por ende, cuando tú estás construyendo algo para el reino de los cielos, ya sea una iglesia, ya sea un ministerio, no te afanes tanto en comerte los frutos de lo que tú estás sembrando. Porque tú también has comido muchos frutos de árboles que sembraron otros. Atrévete a sembrar hoy un árbol para que otros en otras generaciones coman de ese árbol, pero nunca pierdas la fe de que ese árbol que sembraste en el nombre de Jesús en su momento dará frutos. Qué interesante es poder confirmar que aquí, en estos versículos bíblicos, hubieron muchos varones y hubieron muchas mujeres del pueblo de Dios que murieron sin ver cumplida la promesa de Dios. Ellos murieron, pero la promesa de Dios jamás murió. Siguió vigente y se sigue cumpliendo porque Dios no miente. Todo creyente debe entender que nosotros somos extranjeros en la tierra. En pocas palabras, que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Por ende, no debemos adherirnos a esta tierra pensando que aquí será nuestra morada final, porque en el fondo no lo es. Hay verdades, hermanos, que independientemente de que nosotros la creamos o no, siguen siendo verdades, porque sencillamente son verdades. Crea tú estas verdades o no, eso no significa que son o dejan de ser verdades, no, son verdades absolutas, aunque no neguemos a creerlas. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es una verdad absoluta. Todo aquel que cree en Dios, todo aquel que es escogido por Dios, todo aquel que es sacado del mundo para formar parte de un remanente por el cual Jesús va a volver, está en el mundo, hermano, pero no es del mundo. Hay otra verdad absoluta que aunque
independientemente de si la creemos o no, sigue siendo verdad. Y es que nada hemos traído a este mundo y sin nada nos iremos y nada no podremos llevar. Repito, otra verdad absoluta que debemos entender y asimilar, porque es verdad, ha sido demostrada y sigue siendo demostrada esa verdad. Y es que nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos. Por ende, el apego a cosas materiales de esta tierra es innecesario, porque ni traíste nada, ni te llevarás nada. Hay un límite de años para nosotros. Esa es una verdad absoluta, aunque no la aceptemos. La Biblia habla de 70 años para la mayoría y habla de 80 para los más robustos, pero después de eso, después de esos años vividos, lo que viene es la muerte, a lo que Jesús en más de una ocasión lo llamó dormir. Y ahí dormimos hasta que nuestro Maestro regrese y nos despierte. Con su voz de arcángel, con su voz de mando, hable y nosotros escuchemos su voz y podamos reconocer su voz y podamos despertar con esa voz. Y además de la voz de Jesús, escucharemos la trompeta de Dios y ambas cosas nos despertarán de ese sueño en el cual descansan lo que han muerto, lo que han partido. Y nosotros mismos, si estamos vivos cuando Jesús regrese, escucharemos esa voz, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Bueno sería entonces escuchar los consejos bíblicos que les voy a compartir a continuación. Si nosotros entendemos que todas estas verdades que yo te he compartido son verdades absolutas, y repito, primero, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Segunda verdad absoluta, nada hemos traído y nada nos llevaremos. Tercera verdad absoluta, hay un límite de años para nosotros, entre 70 y 80 años de vida. Y bienaventurados los que pueden cumplir más de eso, pero lo garantizado por la Biblia son 70 y 80. Gloria a Dios. Así es que, si entendemos que esas son verdades absolutas y que independientemente de si la creemos o no siguen siendo verdad, es necesario entonces escuchar y obedecer estos consejos bíblicos. Uno de ellos los encontramos en Gálatas capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Si han resucitado en Cristo. Escucha esto. Si decides creer estas verdades absolutas, que siguen siendo verdad, independientemente si la crees o no, si decides creerla, si has resucitado en Cristo, entonces busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces ya deja de mirar las cosas de la tierra, ya deja de enfocarte en lo terrenal para que te enfoques en lo celestial, para que te enfoques en las cosas donde está Cristo, y eso es en el cielo, y Él está sentado a la diestra de Dios. Segundo, no hagan tesoros en la tierra, como dijo Jesús, porque aquí hay ladrones. Hagan sus tesoros en el cielo, donde no hay ladrones. Importante consejos para ti, y espero que lo puedas aplicar en tu vida ahora que conoces esas verdades absolutas. Bendito sea el nombre de Dios. Continuamos. La mayoría de los cristianos que terminaron decepcionados o que han terminado decepcionados en el cristianismo son los que se han creado falsas expectativas. Todo cristiano que se crea falsas expectativas, tarde o temprano va a terminar desilusionado, porque desafortunadamente en base a mentiras o en base a esas falsas promesas que le han dado algunos líderes religiosos, ellos han construido en la arena y no han construido en la roca. Es triste, pero vemos que eso ocurre más a menudo de lo que nosotros podamos imaginar. Y cuando sus deseos y sus expectativas no son satisfechas, cuando los deseos de ellos, las expectativas, las falsas expectativas que ellos se crean en el cristianismo no son satisfechas, ellos cometen el error de apartarse del camino, de soltar el arado, de enojarse con Dios, y su condición viene a ser peor que cuando ellos llegaron por primera vez al cristianismo. Todo eso acontece con aquellos que construyen en la arena y no en la roca. Todo aquello acontece con aquellas personas que se crean falsas expectativas en el cristianismo, que no buscan conocer la verdad, sino que ellos se inventan sus propias verdades, porque muchas veces tienen la verdad en cuanto a las bendiciones, pero no han leído el contexto de esas bendiciones y no han entendido el precio que hay que pagar para recibir esas bendiciones y no han entendido el compromiso que tienen que asumir con Dios para dejar de ser bastardos, para convertirse en hijos. Consuélense al saber que otros héroes de la fe
que trabajaron más que ustedes. Consuélense al saber esta noche que otros héroes de la Biblia, otros héroes de la fe, que trabajaron mucho más que ustedes, vivieron y murieron sin ver el fruto de su fe. Vivieron y murieron sin ver el fruto de su fe en la tierra, pero murieron con la esperanza de que su corona de vida eterna estaba garantizada porque está en las manos de Jesús. Murieron con la esperanza de saber que ellos se van a sentar en un momento determinado a reinar junto con Jesús, porque esas son las promesas divinas de Jesús. Murieron con la esperanza de saber de que Jesús lo va a resucitar cuando vuelva, porque ellos murieron haciendo, gracias a su fe, la voluntad de Dios. Y aún así, aunque ellos murieron sin ver cumplida los frutos de su fe, ellos siguieron creyendo en Dios hasta la muerte. Murieron creyendo en Dios. Algunos de ellos fueron José y Jacob. Tanto Jacob como José murieron creyendo en esas promesas e incluso murieron dando instrucciones a sus hijos, a sus nietos, de cómo continuar creyendo en Dios y manteniéndose firme en esas promesas. ¿Qué fue capaz de hacer Abraham por la fe? ¿Qué fue Abraham capaz de hacer por la fe? Vamos a leer los versículos del 17 al 19 para la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y la palabra escrita dice así, estamos en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¡Wow! Aleluya, gloria, gloria a Dios. Vamos a explicar un poco más estos versículos. La pregunta es, ¿qué fue Abraham capaz de hacer por la fe? Abraham estaba dispuesto, hermano, a sacrificar a su hijo. Ese hijo que fue entregado en su vida a través de un milagro que Dios le dio en su vejez. Cuando él pensó que no iba a poder tener hijo con su amada esposa, Dios le permitió tener ese hijo de la promesa. Pero Dios no le iba a quitar su hijo porque Dios se lo dio precisamente para multiplicar los descendientes de él y no le iba a quitar la promesa. Dios no te da una promesa para quitártela, pero sí puede probarte con la promesa que te ha dado. Dios solo estaba probando la fe de Abraham. Dios solo estaba probando la fe de Abraham. Dios no quiere quitarnos ninguna bendición que Él nos ha dado. Él lo que quiere es multiplicar nuestras bendiciones. Pero claro, antes de multiplicar nuestras bendiciones, es necesario que Él pruebe nuestra fe para conocer nuestros corazones y saber cómo nosotros vamos a manejar esas bendiciones, si sabremos y seremos capaces de bendecir a otros con las bendiciones que Él nos da, o si por lo contrario vamos a utilizar esas bendiciones para manipular y para subyugar a otros. Así es que para recibir esa multiplicación que Dios quiere darnos, es necesario que Él pruebe nuestra fe, diciendo, dame todo lo que tienes. Porque si tú no eres capaz de dar lo poco que tienes, mucho menos vas a dar mucho cuando mucho tengas. Escuchen esto. Si tienes poco y Dios no te pide lo que tienes, ¿cómo Dios va a saber que tú serás capaz también de entregar mucho cuando tengas mucho? Ahí es donde Dios prueba tu fe. A veces, pero ¿cómo Dios me va a pedir? Yo no tengo nada para dar. Cuando tú sientes que no tienes nada para dar es cuando más Dios demanda de ti, porque Dios quiere saber si eres capaz de entregar aún lo poco que te queda por amor a Dios. Y Dios, cuando tú lo entregas, te dice, no es necesario que me lo des. Yo no quiero quitarte lo que tienes, quiero multiplicártelo, pero quería saber si eras capaz de entregar lo poco que tienes, porque si eres capaz de dar en lo poco, cuando tengas mucho en abundancia, más dará, pero el que no da en lo poco, tampoco da en lo mucho, porque sencillamente no tiene en su ser el hábito de dar. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Isaac por la fe? Vamos a responder eso en el versículo 20. ¿Qué hizo Isaac, el hijo de la promesa, por la fe? Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¡Wow! Isaac fue el hijo de la promesa. Isaac tuvo mellizos y esos mellizos fueron Jacob y Esaú.
Así es que Isaac, creyendo en las promesas de Dios, sin aún haberlas recibido, sin tenerla en sus manos, sin tener, como diríamos nosotros, humanamente hablando, la garantía de que efectivamente la iba a recibir, él se atrevió creyéndole a Dios a bendecir a sus hijos y a prepararlos para que recibieran aquella herencia, aquella promesa de parte de Dios. ¿Qué hizo Jacob por la fe? Vamos a seguir. Qué emocionante es poder leer todos estos versículos bíblicos y cómo siento yo que va aumentando en nosotros la fe, porque sabemos que si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros. Así es que vamos a fortalecer nuestra fe con estos versículos bíblicos y con estos hombres y mujeres que fueron bendecidos grandemente porque le creyeron a Dios. ¿Qué hizo Jacob por la fe? Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Wow. Jacob fue el hijo de Isaac y el nieto de Abraham. Jacob tuvo 12 hijos, lo cual eran los 12 patriarcas, los 12 príncipes de cada tribu del pueblo de Israel. Jacob por la fe creía en la promesa de Dios. Jacob creía en la promesa que Dios le había hecho a su abuelo, Abraham, de que sus descendientes serían como la arena del mar. En pocas palabras, que sus descendientes no podrían ser contados, humanamente hablando, de tantos que serían ellos. Creyendo en esa promesa, Jacob bendijo a sus hijos antes de morir y bendijo también a los hijos de José, los cuales conoció ya en su vejez y lo adoptó como sus hijos para que ellos también fueran parte de esa herencia y heredaran como hijos de la promesa esa herencia. ¿Qué hizo José por la fe? Wow. Vamos a leer el versículo 22. Gloria a Dios. Y seguimos fortaleciendo nuestra fe con estos hombres y mujeres de fe. Amén. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Wow. José era el hijo de Jacob, era nieto de Isaac y era el bisnieto de Abraham. Él fue vendido como esclavo por sus hermanos. Terminó trabajando para el faraón en Egipto. Trabajó para su familia en Egipto para bendecirlos. Pero José sabía que Egipto no era su última morada, ni para él ni para su familia, porque no era la bendición de Dios. Dios había prometido llevarlos a otra tierra, la tierra prometida, Canaán. Así es que él, antes de morir, volvió a recordarles a ellos: ustedes no van a permanecer aquí. Así es que no olviden tomar mis huesos y llevarlos para que esté en el lugar donde deben estar, porque esta no es nuestra morada, este no es nuestro lugar para permanecer. Aquí estamos de paso. Qué importante es creerle a Dios, porque creerle a Dios te capacita para entender los tiempos, te capacita para entender cuándo tú estás de paso en un lugar. Entonces te educas a ti mismo y te enseñas a no adaptarte, a no acomodarte en el lugar equivocado porque sabes que eres extranjero y que vas de paso. Así es que por ende, por la fe de José, fue que él pidió eso, que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida, sabiendo él que aunque ellos tenían comida y aunque ellos iban a estar un tiempo largo ahí después de su muerte, finalmente tendrían que partir para que se cumpliera la promesa de Dios. Todo eso lo hace la fe. Te concientiza, te capacita, te hace entender los tiempos. Tú sabes lo que va a ocurrir aún antes de que ocurra, porque sencillamente le crees a Dios y crees en las promesas de Dios. Nota, por más cómodo que tú te encuentres, este es un consejo que quiero darle a ustedes con base bíblica. Por más cómodo que te encuentres en esta tierra, recuerda que esta no es tu morada final. Tienes que estar listo constantemente y preparado para moverte a un lugar celestial. La tierra prometida no es esta. El lugar que Jesús nos ha prometido no es este. Por ende, nosotros somos extranjeros en este mundo. Nosotros estamos de paso en esta tierra. Así es que vivamos en ella y gocemos los deleites que tenemos. Claro, recordando que no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Así que seamos sabios y seamos prudentes y guardémonos en santidad, sabiendo nosotros que un día tendremos que partir a encontrarnos con nuestro Maestro al lugar que Él está ubicando y asegurándose que está listo y preparado para nosotros. ¿Qué hizo Moisés por la fe? Vamos a leer los versículos del 23
al 29. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Moisés por la fe? Y vamos a leer los versículos del 23 al 29. Aleluya, gloria a Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esto sí sobrepasa todo entendimiento. Las cosas que Moisés logró por la fe, hermano, yo no sé a ti, pero a mí me inspiran a creerle a Dios. Yo creo que si a mí me llegaran a acontecer la mitad de las cosas que le ocurrieron a Moisés y que Moisés vio, yo le creería a Dios hasta después de mi muerte. Hermanos, vale la pena creerle a Dios. Porque es que Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Moisés pudo ser testigo de la grandeza de Dios, sencillamente porque le creyó. Oh, gloria a Dios. En el tiempo de Moisés había un decreto del rey de matar a todo niño varón de los judíos, o sea, de los judíos hebreos, porque estaban naciendo muchos niños y ellos estaban multiplicando mucho, y aquello empezó a preocupar al faraón, porque él dijo, si se siguen multiplicando de esta manera, pronto ellos van a ser más que nosotros y quizás terminen con destruirnos. Aquello le preocupaba. Entonces, ¿quién es el que procrea? El varón. Entonces vamos a eliminar a todos los varones para que pare la fábrica de ellos y no se sigan multiplicando con la velocidad en que se están ellos multiplicando. Pues ellos estaban multiplicando y eso tenía casi loco al faraón, muy preocupado. Pero sus padres tenían fe en Dios y confiando en Dios, no escucharon aquel decreto. No mataron al niño. Ellos guardaron al niño porque sabían que Dios, que la mano de Dios iba a cuidar a aquel hermoso niño que había nacido en ese tiempo. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Moisés por la fe? ¡Wow! Moisés fue uno de los grandes líderes de Israel. Fue un profeta y fue un legislador. La hija del faraón fue la que lo protegió. Ella fue la que lo encontró en las aguas, que lo encontró tan hermoso y tan tierno que decidió criarlo como a su propio hijo. Pero Moisés, movido por su fe en Dios, él fue capaz de renunciar a su vida en el palacio. Él renunció a su derecho de príncipe y probablemente en un tiempo llegara a ser también rey. Lo dejó por fe en Dios. La fe nos ayuda, hermanos, a mirar más allá del sistema. El que tiene fe le importan más las cosas que tienen un valor eterno que las cosas que tienen un valor terrenal. Por eso ese palacio para Moisés valía absolutamente nada cuando él lo comparaba con las grandezas y las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. Moisés renunció a los lujos, él renunció a la comodidad, él renunció a aquel ambiente en el cual él fue criado durante toda su niñez, su adolescencia y ahora empezando a vivir su vida de adulto como todo un príncipe en un palacio. Él prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a vivir una vida cómoda y desahogada en un palacio. Wow, hermano. Eso es otro nivel de fe. Usted aceptarse el maltratado con un pueblo, en lugar de usted quedarse a gozarse de los deleites, de los servicios y de los lujos que usted recibe en un palacio, eso es fe. Por fe Moisés, entendió que la vida eterna con Cristo es superior a cualquier vituperio que tú puedas soportar en la tierra. Que los tesoros de los egipcios
eran nada comparado con el galardón que se recibe cuando uno le es fiel a Dios. Por su fe celebró la Pascua, confiado que aunque esa noche iba a venir el ángel de la muerte y todo primogénito en Egipto iba a morir, ninguno de los primogénitos de ellos morirían porque él le creía a Dios. Él logró pasar un mar rojo donde intentara tan siquiera acercarse a la orilla de ese mar. Y daba terror y daba miedo, pero él sabía que Dios tenía la potestad, que tenía el poder para dividir esas aguas y permitirles a ellos cruzar como si fueran aguas secas. ¡Wow! Él logró pasar ese mar rojo como si fuera una tierra seca. Y luego fue testigo de que ese mismo mar que se abrió para que ellos cruzaran, se cerró para que los enemigos que lo estaban persiguiendo quedaran ahogados. No fue que permaneció abierto el mar, sino que Dios lo abrió única y exclusivamente para ellos, para que ellos cruzaran. Pero ese mismo mar luego se cerró para los enemigos. Y así como él vio que su pueblo cruzó en seco, así también vio ahogarse a cientos de esos soldados que los perseguían para matarlos a ellos. ¿Y tú qué serías capaz? ¿Te atreverías a pensar en este momento qué serías tú capaz de hacer por fe en Dios? ¿Qué serías tú capaz? Wow. Luego de leer esta historia de Moisés, creo que nos atreveríamos a mucho, creyéndole a Dios, a soportar cualquier vituperio, a soportar cualquier humillación, a decidir hoy no apartarnos de Dios por ninguna razón, nada, ni por hambre, ni por problema, ni por persecución, ni por nada, absolutamente. Renunciaríamos a seguir a Dios. ¿Qué cosas pueden ocurrir por la fe? Vamos a leer el versículo 30. ¿Qué cosas pueden ocurrir por la fe? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¡Wow! ¿Qué cosas pueden ocurrir por la fe? Los muros pueden caer. No importa qué tan cerrada esté una puerta, Dios la puede abrir. Necesitas 2 cosas para que esos muros caigan. Necesitas 2 cosas para que esa puerta que tú estás esperando que se abra, Dios la abra. Primero, fe. Necesitas creerle a Dios. Y segundo, necesitas obedecer a Dios. Porque la obediencia activa esa fe. Porque la fe sin obras está muerta. Hacer lo que Dios te manda que hagas es lo que realmente te conecta a ese propósito que Dios tiene para tu vida. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Rahab por la fe? Amén. Vamos a leer el versículo 31. ¿Qué hizo Rahab por la fe? Gloria a Dios. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¡Wow! Josué, el sucesor de Moisés, envió espías a investigar cómo era la ciudad de Jericó, cómo estaban las fortificaciones de la ciudad. Rahab vivía en aquella ciudad. Rahab era una mujer gentil y además era una prostituta, pero demostró tener una fe en el Dios de ese pueblo inquebrantable. Realmente era impresionante. Ella solamente había escuchado de ese Dios y de las cosas que ese Dios había hecho y aprendió a creer en ese Dios y en el poder de ese Dios. Por su fe en Dios, Rahab acogió a los espías en su casa, arriesgando su propia vida, confiando en que Dios cuidaría de ella cuando ellos finalmente entraran a esa ciudad, porque ella sabía que Dios los iba a entrar y que también Dios le iba a entregar la victoria. Así es que ella dijo, los voy a proteger, no por quienes son ustedes, sino por el Dios al que ustedes le sirven, porque ese Dios los entrará y ese Dios cuidará de mí, de mi casa y de mi familia cuando ustedes tomen posesión de esta ciudad. Wow, colaborar con el plan de Dios definitivamente trae bendición a nuestras vidas. Así es que todos nosotros, cuando recibimos a los siervos de Dios o cuando apoyamos obras de Dios que realmente están siendo realizadas para hacer la obra de Dios, nosotros no nos quedaremos sin bendición, porque Dios es justo y verdadero para bendecir a aquellos que reciben a sus discípulos, que reciben a los enviados, que le dan un pan o que le dan un vaso de agua. Nadie se va a quedar sin recompensa, porque ellos serán bendecidos exactamente como esta prostituta fue bendecida por haber recibido
a los varones que llegaron enviados de parte de Dios a esa ciudad. Faltaría tiempo, así mismo dice la palabra, faltaría tiempo para explicar todo lo que podríamos alcanzar por la fe. Vamos a leer los versículos del 12 al 35 para ver qué más se puede, gloria a Dios, alcanzar, qué más podemos ver a través de la fe, gloria a Dios. Y los versículos del 32 al 35 en el capítulo 11 dicen así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jetef, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¡Wow! ¡Qué lista! Por si faltaba algo. ¡Wow! Bendito Dios. ¿Qué más podemos alcanzar por la fe? ¿Qué más puede alcanzarse por la fe? Se puede conquistar reinos, como lo hizo Josué y Débora. Podemos ser librados de leones, como ocurrió en el caso de Daniel, que por creerle a Dios vio como Dios cerró la boca de los leones y él fue librado porque fue hallado justo ante Dios. Podemos ser librados de fuego, como lo fueron los amigos de Daniel, donde se entiende a través de la palabra que un ángel o el mismo Hijo de Dios entró en aquel horno de fuego para danzar y pasearse con ellos y librarlos de la muerte. Por la fe podemos también ser librados de la espada, como lo fue Elías, de los escuderos de Jezabel. Podemos ser librados de enfermedad, como lo fue el rey Ezequías, quien pidió más tiempo y a Dios le plació darle 15 años más. Por la fe podemos vencer en las batallas, como venció Gedeón. Por la fe podemos resucitar, como lo fue también el hijo de la viuda, porque le creyó a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, esto no lo podemos lograr nosotros si tenemos un espíritu de cobardía. Todo eso no se puede lograr con un espíritu de cobardía, teniendo temor a la muerte, porque aquel que busca guardar su vida, la termina perdiendo. Aquellos que pueden con su fe realmente ver el cumplimiento de esas promesas en sus vidas, son los que se atreven a poner aún en riesgo su propia vida por creerle a Dios. Porque no se trata de que los amigos de Daniel fueron librados porque no entraron. Ellos entraron literalmente al horno. Sus vidas fueron expuestas. No se trata de que Dios libró a Daniel porque nunca entró a un foso de leones, no. Daniel entró al foso de los leones. Entonces hay mucha gente, hermano, que le cree a Dios hasta que llega a la puerta de los fosos de los leones. Hay mucha gente que le cree a Dios hasta que llega a la puerta del fuego. Pero cuando lo van a entrar, retroceden y por salvar su vida, se pierden del mejor milagro de su vida, de ver la gloria de Dios dentro del fuego, dentro del horno de fuego, de ver la gloria de Dios dentro del foso de los leones. Yo quiero que tú sepas que la mayoría de hombres, bíblicamente hablando, que han visto la gloria de Dios en su mayor magnitud, en uno de sus niveles más altos, lo que han visto la gloria de Dios a un nivel sobrenatural, son los que han estado dentro del fuego, casi dentro de la boca de los leones. No son aquellos que han huido a las pruebas, sino aquellos que creyéndole a Dios entran de lleno en su prueba. Que me van a llevar al foso de los leones, que me lleven, yo sé al Dios que yo les sirvo. Que me van a entrar en un horno de fuego, que me entren. Hay personas, hermanos, que tienen palabra que Dios les ha dado y no se atreven a predicarla porque tienen temor de cómo va a reaccionar su concilio. Tienen temor de cómo van a reaccionar sus pastores. Tienen temor de cómo va a reaccionar el pueblo. Cuando yo decidí preparar este seminario, yo solté todo temor. Y si tengo que morir físicamente, amén. Y si tengo que morir literal, espiritual, si tengo que morir de cualquier manera, hermano, si tengo que ser rechazada, amén. Usted no puede dejar que el miedo lo paralice. Usted no puede dejar que el rechazo de un líder o de un pueblo lo paralice a usted. Atrévase, porque esto no es para cobardes. Esto es para valientes y los valientes arrebatan. Atrévase a creerle a Dios y no le tenga temor a los leones, porque usted sabe al Dios que usted le sirve. No le tenga temor a ningún horno de fuego, porque usted sabe al Dios que Dios le sirve. De ese horno usted va a salir brillando más. De ese foso de leones, usted va a salir
testificando aún más de la gloria de Dios, si usted le cree a Dios. Pero tengo que decir que los cobardes jamás, jamás verán la gloria de Dios a ese nivel. Esto es para valiente y no para cobardes, que por temor a perder la vida no se atreven a hablar la verdad, no se atreven a predicar el mensaje que Dios les ha dado. Yo le creo a Dios y entro en cualquier horno de fuego. Yo le creo a Dios y entro en cualquier foso de leones, porque yo sé y estoy convencida que el Dios que libró a los amigos de Daniel del horno de fuego me puede librar a mí. Que el Dios que libró a Daniel del foso de leones me puede librar a mí. Confiada en Él, es que me he atrevido valientemente a junto a ustedes presentar esta serie de 7 noches, este seminario de la carta de Hebreos. Finalmente, para cerrar este capítulo, vamos a ver cómo otros han padecido, porque a veces es necesario padecer por la fe. Cómo otros han padecido por la fe. Vamos a leer los versículos del 36 al 40 y de esta forma concluimos el capítulo 11. Iniciamos entonces hoy, a ver hasta dónde Dios nos permite llegar, el capítulo 12. Amén. La palabra escrita dice así, estamos en la carta de Hebreos, capítulo 11, iniciaremos en el versículo 36 y leeremos hasta el versículo 40. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de lo cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! Verdaderamente, esos hombres y esas mujeres de la fe son dignos y merecedores de un aplauso por soportar tanto vituperio, por padecer tanto por su fe, por derramar tanta sangre por nosotros para dejarnos esto que nosotros llamamos hoy la Biblia. Hermano, ese libro que muchas veces tú lo tienes en la casa y no lo lees, que no le has dado la importancia que debes darle, que no lo has estudiado con la pasión y con el empeño que deberías hacerlo, costó sangre y mucho sufrimiento y dolor de hombres y mujeres que le creyeron a Dios y pagaron un precio con su propia vida porque esta verdad fuera dada a conocer a todos nosotros. Este libro no llegó por arte de magia a nuestras manos. La Biblia es un libro que costó mucho a muchos hombres y mujeres que se consagraron realmente a patrocinar, a apoyar y a colaborar con esta grandiosa obra de escribir la historia que nos lleva a nosotros a la salvación. Gloria a Dios. Otros que han padecido por la fe. Muchos cristianos han sido severamente maltratados, han sido torturados, incluso algunos de ellos fueron asesinados. Nota, tener una fe inquebrantable en Dios. Tener una fe inquebrantable en Dios no nos garantiza de ninguna manera que vamos a tener una vida feliz, sin persecución y en la comodidad que nos ha vendido la religión moderna de este tiempo. Repito y necesito que grabes esta verdad en tu mente y en tu corazón. Tener una fe inquebrantable en Dios bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera nos garantiza a un 100% que vamos a tener una vida plena, feliz y sin persecución. No necesariamente, porque aunque no es evidente y aunque en muchos casos no se ven, hermanos, hablar la verdad aún trae persecución. Yo, personalmente hablando, he sido perseguida por hablar la verdad.
¿Cómo he sido perseguida? No te matan en este tiempo, hermano, no pueden. Muchos quisieran verme muerta porque hablo la verdad. Muchos religiosos quisieran realmente callar mi boca, ponerle un tape, una cinta pegante, que se calle esa rubia peligrosa y no hable más. Pero no lo pueden hacer físicamente. ¿Pero saben cómo me callan? Cerrándome las puertas de los concilios, cerrándome las puertas de las iglesias. Adivínenme. Bueno, somos cristianos, no podemos adivinar. Corrijo, no voy a hacer que me condenen y me manden al infierno. Pero ¿se atreverían ustedes a poder profetizarme? Esta palabra es más legal para ellos. Profetizarme, ¿cuántas invitaciones me hacen? Hermano, usted la cuenta con los dedos de la mano y le sobran dedos. Sí, yo, Kilsi Polanco, la que tiene radio, programa de televisión, la que tiene más de 200 programas en el canal de YouTube, se pueden contar las invitaciones que me hacen. Porque muy pocos están interesados en conocer la verdad. Porque muy pocos están interesados en ubicar al pueblo para que el pueblo no perezca por falta de conocimiento. Porque aparentemente es mucho más fácil manipular a un pueblo ignorante que a un pueblo empoderado con la verdad y que conozca la verdad, porque hay un misterio en la verdad. Y ese misterio lo reveló Jesús. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Ningún pueblo que conozca la verdad puede ser manipulado, ni puede ser subyugado por ninguna religión, ni por ningún concilio, ni por ningún hombre. Entonces, ese es el temor. Pero hay que estar dispuesto en esto, hermano, a pagar ese precio, si fuera necesario. Así que eso es mentira del profeta que te lo dijo. Y eso es mentira del mismo diálogo de que te va a ir todo bien. ¡Mentira! Se paga un precio, hermano, por hablar la verdad. Se paga un precio por serle fiel a Dios. No todo es color de rosa, hermano. No siempre andamos felices. No siempre andamos sin persecución. No, se experimenta persecución. Ahora no es directa, pero indirecta. Sí, hermana, le avisamos. No te avisan nunca. Sí, hermana, nosotros lo tenemos pensado. No piensan en ti nunca. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Además, nuestro Maestro Jesús dijo en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, a ustedes también lo perseguirán. Si a mí me han perseguido, a ustedes también lo perseguirán. Por eso que yo sigo a Jesús. Porque Jesús no me tuvo que mentir ni seducirme con mentira para convencerme. Él me convenció con la verdad. Por eso a mí no me afana ni me preocupa la persecución. Porque yo fui entrenada por Jesucristo. Porque yo fui capacitada con la verdad. Por ende, lo que me acontece no me sorprende. ¿Por qué no me sorprende? Porque mi maestro ya me preparó con la verdad. Conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Él dijo, Cristi, no te ilusiones. Si a mí me han perseguido, a ti también te van a perseguir. Si yo que soy el árbol verde han hecho esto conmigo, con ti que eres un árbol seco, ¿qué no harán? Jesús me ubicó antes de que cualquier individuo en esta tierra me desubicara. Cuando ellos intentaron perseguirme y atacarme, ya yo estaba entrenada y con mi armadura puesta de arriba abajo. Por ende, el desprecio del hombre no me preocupa ni me quita el sueño. Porque si alguien que rechazó a Jesús me rechaza a mí, me siento honrada. A mí solo me interesa ministrar, predicar, enseñar la palabra de Dios en aquellos que están interesados en conocer a mi maestro. Porque yo no me predico a mí misma, sino que yo hablo, enseño de mi maestro. Yo soy un testigo de lo que él fue, de lo que él es y de lo que él será. Y eso es lo que yo predico para la gloria y la honra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a entrar entonces en estos próximos minutos, en esta media hora que nos queda, en el capítulo 12. Aleluya, gloria a Dios. Dios disciplina a sus hijos. Vamos a leer los versículos del 1 al 2. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el verdadero, el fiel. Bendito Dios. Estamos en la carta de Hebreos y vamos a leer los versículos del 1 al 2 para continuar con esta extraordinaria enseñanza que estamos obteniendo de esta carta
Gloria a Dios. Y la palabra escrita dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despoquémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Ay! Esos son los versículos que a nosotros, lo que creemos en Dios, nos motivan. Los que creemos verdaderamente bajo convicción en Dios, no estamos siendo motivados ni animados con mentiras, ni con falsas promesas. Estas promesas, que son verdades absolutas, son las que nos motivan a seguir adelante. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuáles son los testigos que tenemos? Son los héroes de la fe. Todos esos personajes que estudiamos en el capítulo 11 de la Carta de Hebreos, que están mencionados en ese capítulo, que te pido vuelvas a estudiar en tu tiempo libre, para que vuelvas a motivar tu fe, a mover tu fe, a despertar tu fe con los testimonios de cada uno de esos personajes. La fidelidad de ellos debe ser un testimonio para nosotros, para mantener nuestra fe hasta el fin, porque es necesario, es vital perseverar hasta el fin. Si ellos pudieron mantener la fe, entonces nosotros también podemos mantener la fe. Pues el mismo Dios que estuvo con ellos es exactamente el mismo Dios que está con nosotros en este tiempo. Lo mismo que Dios hizo con ellos, lo puede hacer, porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El máximo ejemplo lo tenemos en Jesús, en nuestro Maestro Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Sí, Jesús es el autor y el consumador de la fe. A Jesús ni el sufrimiento de la muerte lo hizo dejar de creer en Dios. Graba esto, por favor, en tu mente y en tu corazón. A Jesús, el Hijo de Dios, ni siquiera el sufrimiento de la muerte misma, y muerte de crucifixión, muerte de dolor, muerte de Calvario, ni siquiera ese dolor de la muerte lo hizo a él dudar de su Padre, dudar de Dios. Y por creer en Dios es que ahora él está sentado a la diestra de su Padre, porque nunca, ni aún en medio de la muerte, dejó de creer en su Padre celestial. Y yo estoy segura que tú también, si en medio de la aflicción, del dolor, de la desesperación, de la escasez, le sigues creyendo a Dios, tú vas a ver la gloria de Dios, como la vio Jesús también, porque nunca dudó, porque es la duda realmente lo que aleja el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer los versículos del 3 al 4. Aleluya, gloria a Dios. Y la palabra escrita dice así: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Wow. O sea, cuando enfrentamos momentos difíciles, que me imagino que todos nosotros, de una forma u otra, hemos enfrentado esos momentos difíciles, y cuando estemos siendo perseguidos y atacados por la situación que sea, no olvidemos que Jesús también sufrió. Jesús también fue perseguido y atacado, y él se tomó su tiempo para advertirnos eso, para que nada de eso nos tomara desapercibidos. Jesús no padeció como tú y como yo, hasta un punto, no, él fue hasta lo máximo, hasta la muerte él padeció por nosotros. Y lo de él era aún más difícil de aceptar, porque era sin pecado. A veces nosotros tenemos situaciones, pero pues son situaciones buscadas. A veces tenemos problemas, pero son problemas que nosotros de una forma u otra hemos provocado. Pero Jesús, ¿qué hizo para provocar una muerte de esa magnitud? Él sin pecado, sin merecer sufrimiento, pero aún así por amor a nosotros lo soportó todo. Y por salvarnos a nosotros, aceptó la muerte que no merecía. Así es que nosotros que estamos vivos, sigamos no el ejemplo de un hombre mortal que nunca puede motivarnos a mantener nuestra fe de pie, sino el de Jesús, aquel que fue hasta la muerte por nosotros
injustamente y aún así nunca dejó de creer en Dios y jamás se arrepintió de sacrificarse por nosotros. Debemos perseverar en la fe a pesar de cualquier sufrimiento que podamos experimentar. Si Jesús no se rindió, ¿quiénes somos nosotros para rendirnos? Recuerden que nuestro modelo a seguir, nuestro maestro, es Jesús. Por ende, si lo estamos imitando a Él, rendirnos no puede ser parte de lo que ocurra con nosotros. Rendirnos ante el dolor, ante el sufrimiento, soltar el arado jamás debe ser una opción para nosotros, porque esa no fue jamás la opción para Jesús. Bendito Dios. Vamos a leer ahora los versículos del 5 al 12, para la gloria de Dios. Del 5 al 11, perdón, vamos a leer. Del 5 al 11 y seguimos avanzando en el capítulo 12. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo no me explico. Yo no puedo aún explicarme cómo hay personas capaces de saltar estas páginas. Cómo hay personas que aún llamándose cristianos no se deleitan en la disciplina. Cuando precisamente la disciplina de Dios es lo que nos coloca a nosotros en la categoría de hijos. ¿O es que acaso ustedes ignoran que un bastardo es el que nunca recibe corrección del padre porque un bastardo no tiene padre? No entiendo. Yo me deleito en estos versículos. A mí un versículo de corrección, de disciplina, me conecta más con Dios que de la obediencia. Yo siempre he estado consciente que de la bendición, perdón. A mí en lo personal, los versículos de disciplina, de corrección, de exhortación, me conectan más con Dios que los versículos de herencia y de bendición. Y te explico por qué. Yo siempre he estado clara y convencida de que yo no debo buscar la bendición, sino que la bendición y las manifestaciones tienen que seguirme a mí cuando yo ando en obediencia. Ahora, la obediencia no surge de manera espontánea y natural, sino que la obediencia se aprende en la disciplina, en la exhortación, en la corrección. Por ende, a mí me gusta más ser disciplinada, corregida y exhortada por la palabra, a que me lean y me digan un sinnúmero de bendiciones. Yo no tengo que conocer las bendiciones de Dios. Yo las recibo cuando llegan. Como resultado de mi obediencia a Dios. Obediencia que aprendo cada día. ¿Cómo? Dejándome disciplinar, dejándome exhortar, dejándome corregir por Dios. ¿Qué es lo que define si soy hijo o bastardo? Eso lo vamos a responder con esos versículos que acabamos de leer. ¿Qué es lo que tú quieres ser realmente? ¿Un hijo de Dios o un bastardo? Entonces, ¿cómo vamos a definir hoy? Lo que define realmente si tú eres hijo o tú eres un bastardo es la disciplina, hermanos. El que acepta la disciplina es hijo. El que acepta la disciplina de Dios es hijo. El que no se deja disciplinar es un bastardo. Y es triste, hermano, ver cómo las iglesias están llenas de bastardos. Hijos que a la primera disciplina se van, que nadie les puede hablar porque ellos son indisciplinables, incorregibles. No hay ningún problema. No te dejes corregir. Tú estás en tu derecho de negarte a ser corregido.
pero te has colocado tú mismo por esa actitud en la categoría de bastardo y no de hijo. ¿Cuál es el padre que ama a su hijo? ¿Cuál es el padre que ama a su hijo? ¿El que lo disciplina o el que deja al hijo sin disciplina? El padre que disciplina al hijo es el que verdaderamente ama al hijo. La disciplina endereza al hijo. Y un buen padre siempre quiere ver un hijo andando derecho, por el camino correcto, por el camino de la verdad. Un hijo sin disciplina, tarde o temprano, se convierte en la vergüenza de sus padres. Y dicho sea de paso, no solamente de sus padres terrenales, sino que hay muchos cristianos congregándose dentro de las iglesias que son la gran vergüenza de Dios. Que a Dios mismo le da vergüenza llamarlos a ellos hijos, porque su conducta es contraria, totalmente contraria a la voluntad de Dios. La disciplina, hermanos, esa es la verdad, no es agradable para nadie, ni para los hijos espirituales, ni para los hijos biológicos de sus padres. Vemos que el hijo, en el momento que es disciplinado y corregido, tiende a odiar a su padre y a su madre. ¿A quién, hermano, le gusta la disciplina? A nadie. A nadie le agrada la disciplina, a nadie le agrada ser corregido, ser enderezado, pero es lo mejor. Aunque a la carne no le gusta que la corrijan, aunque a la carne no le gusta que la sometan, es lo mejor que puede ocurrirnos, porque en el tiempo, aún en contra de nuestra propia voluntad, veremos los frutos de esas correcciones. Cuando el padre corrige al hijo, le está demostrando que lo ama. Todo padre que no corrige a su hijo, aunque diga que lo ama, no lo ama. Porque el padre, mientras más ama al hijo, menos le permite corromperse, menos le permite desviarse, menos le permite perderse. Un padre que verdaderamente ama a un hijo es como Dios. Prefiere verlo tuerto, cojo, mocho, antes de verlo perdido con un cuerpo completo. Hay diferentes formas de responder a la disciplina. Existen diferentes formas de responder a la disciplina. Una de ellas es aceptarla con resignación. No que obedecer a Dios, pero no me queda de otra. Con Dios es a la buena o a la mala, porque si no es como quiera, hace como quiere. Ese no está contento, pero se somete por resignación. Otros obedecen a sus padres terrenales porque no tengo dinero para moverme, pero si yo tuviera dinero, me fuera de esta casa. Entonces, por resignación que lo hacen. Hay otra forma de aceptar la disciplina y es aceptándola con oposición. La acepta, pero siempre como, pero, con un pero siempre, poniendo un pretexto. Hay otros que aceptan la disciplina resentidos y apartados. Aceptan que sean corregidos, aceptan la disciplina, aceptan la vara, pero se aíslan, empiezan a rechazar al padre y a mantener un distanciamiento con el padre. Hay otros que aceptan la disciplina con gratitud. Y esa es la forma en que tú y yo, si nos llamamos hijos de Dios, debemos aceptar la disciplina. Si es que la próxima vez que tu líder terrenal, ya sea tu pastor, ya sea tu maestro de clase bíblica, ya sea tu obispo, quien sea que se acerque a ti con amor y con base bíblica a corregirte, acepte esa disciplina con gratitud, dile gracias por acercarme a Dios. Gracias por considerarme un hijo de Dios, porque si usted me está corrigiendo es porque me considera hijo de Dios, porque si yo fuera un bastardo, usted no me corrigiera. Acepte esa disciplina con gratitud. Y los hijos mismos biológicos, si hay hijos conectados aquí hoy, acepten la disciplina de sus padres, si es una disciplina correcta y hecha con amor, con el amor de Dios. Acéptela con gratitud, porque ese padre lo que quiere ver en ti es un hijo de bien en el día de mañana. Pero desafortunadamente, debo decirlo hoy en Conociendo la Verdad, porque aquí hablamos la verdad, hermanos. Dentro de nuestras congregaciones, en todas las partes del mundo, hay más motivadores que exhortadores de la palabra de Dios. Estamos llenos de motivadores, aquellos que te hacen porras, ¿sí? Alabín, alabán, alabín, para adelante, tú puedes. Eso es el diablo que te tiene así. Repréndelo, tira para adelante, motivando. Y motivándolo a que sigan rebeldes. Motivándolos a qué? A la muerte espiritual. Yo no entiendo. Estamos inundados en nuestras congregaciones de motivadores.
Hombres motivando a hombres a que logren esto, a que alcancen aquello, y han sacado del contexto a la salvación, a la vida eterna, a poner la mirada en el cielo, a tener el tesoro en el cielo. Y lo de ello todo es motivar al hombre a que ponga la mirada en la tierra y no en el cielo. Hay escasez de exhortadores de la palabra dentro de nuestras congregaciones. Aleluya, gloria a Dios. Hay algo que me llama la atención, y es que nuestras congregaciones se ha llenado de payasos. No se ofenda, hermano. No se ofenda. Si usted no es uno de ellos, deje pasar esta información. Pero usted no puede obviar, como yo, que es una gran verdad, que estamos llenos de payasos con título de evangelista, llenos de payasos con título de profeta, entreteniendo más al pueblo que exhortándolo y educándolo y formándolo y disciplinándolo. Lleno de payasos donde para ellos hacer reír al pueblo y divertir al pueblo es más importante. Ahora lo interesante de esto es qué tanto tú entretienes al pueblo, qué tanto tú haces a la gente reír, qué tanto la gente se goza. Es un gozo, hermano, eso es carne. Eso es un gozo carnal. A mí no me interesa moverme a ningún lugar para hacer reír al pueblo. A mí no me interesa. Ahora, si usted se quiere reír, ríase. Pero yo no vine a hacerte reír. Yo no vine a entretenerte, yo no vine a divertirte, yo vine a transformar tu vida para que en base a esa transformación tú vivas una vida de gloria en gloria y de santidad en santidad, y al que esté santo que se santifique más y al que esté limpio que se limpie más. Mi propósito es conectarte a un Dios santo, no a un Dios payaso. Mi propósito es conectarte con un Dios que demanda de ti santidad, porque Él es santo y sin santidad tú no lo puedes ver. Y muchas veces para llegar a ese nivel de santidad, hermano, hay que pellizcar la carne. Hay que someter la carne. Hay que castigar la carne. Y eso no da risa, hermano. Eso duele. Y duele mucho. Pero da frutos. Da frutos agradables para Dios. Da frutos de un arrepentimiento genuino y sincero. Da fruto de transformación. Da el fruto del Espíritu Santo. No es con risita, hermano, ni con diversión, que nosotros vamos a dar fruto y vamos a producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Dios no solo disciplina, hermano. Bendito Dios. Dios no solo disciplina, Él también bendice. Y vamos a confirmar eso para la gloria de Dios en los versículos del 12 al 13. Bendito Dios. Gloria a Dios. Del 12 al 13, gloria a Dios. Y la palabra escrita dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aleluya, gloria a Dios. El que acepta la disciplina también recibe la bendición de Dios. Porque Dios no solo disciplina, Él bendice. Pero Dios, como un buen padre que Él es, no va a bendecir al hijo en desobediencia. Porque todo padre que bendice a su hijo cuando está en desobediencia no es un buen padre. Es un padre, es un mal padre. Porque que el hijo que usted bendice en haciendo lo malo, ¿cuándo hará lo bueno? ¿Qué hijo que es grandemente bendecido, desobedeciendo, haciendo lo malo y complaciendo su carne va a cambiar si lo recibe todo siendo malo? ¿Para qué voy a ser bueno? No tiene sentido, hermano. Pero aquel hijo que quiere ser bendecido, aquel hijo que quiere ver la gloria de Dios en su vida, ve la necesidad y entiende que hay una necesidad de cambiar para él poder recibir las bendiciones que el hijo bueno está recibiendo. ¿Por qué regresó el hijo pródigo? ¿Por qué regresó el hijo pródigo? ¿Porque le fue bien o porque le fue mal sin el padre? Si al hijo pródigo le hubiese ido bien sin el padre, yo le garantizo a usted que no regresa. Esa es la verdad, hermano. Bendito Dios sea. Bendito sea Dios por la disciplina. Bendito sea Dios por los procesos. Bendito sea Dios por los desiertos, porque ellos nos hacen necesitar a Dios. Dios no solo disciplina, Él también nos bendice. Motivémonos entonces de esta forma los unos a los otros
a soportar la disciplina. Si hay una motivación que se debe dar dentro de nosotros en la congregación, no es para hacer reír y divertir a la gente que se congrega, sino la motivación que debemos recibir con amor es la que nos dice, ánimo hermano, que aunque usted está pasando un desierto ahora, hay un Dios que tiene una bendición en sus manos para ti. Démonos ese tipo de motivación, a soportar la disciplina. Tú quieres motivar dentro de la iglesia, motiva al otro, pero no a evadir la disciplina. Motiva al otro no a salir de su desierto, motiva al otro a que aguante su disciplina, a que acepte ser procesado en el desierto, para que al final podamos recibir la bendición. Los que han sido bendecidos por Dios, que testifiquen entonces no solamente de la bendición que recibieron, sino por sobre todo del precio que pagaron por esa bendición. Sí, porque hay gente que le fascina ir a la televisión, a la radio y salir en revistas y salir en periódicos hablando de cuán grande y maravilloso es Dios y todo lo que Dios le ha dado y la mega iglesia que tienen. Sí, pero habla de tu proceso. No hablas de eso porque tú sabes que eso no tiene rating, que eso no es emocionante, que si tú lo pones difícil, la gente entonces no va a querer hacer lo que tú hiciste. Por cuanto tú pagaste un precio alto, es necesario que tú que andas testificando la gloria de Dios, y es importante que lo hagas, gloria a Dios por eso, porque lo haces. Pero también habla de lo que tuviste que renunciar, de lo que tuviste que dejar, del precio que te costó esa bendición, de cuánto tuviste que pasar para obtener esa bendición. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a continuar. Advertencia en cuanto a rehusar a Dios. Capítulo 12, versículo 14. Nos quedan unos minutos. Vamos a avanzar un poco más. ¿Qué es necesario para ver al Señor? ¿Qué es necesario para ver al Señor? Vamos a leer el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo corto, pero muy profundo. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos, para estar en paz con todos, eso indica que debemos pensar de igual manera. Eso indica que nosotros todos buscamos el mismo norte, que estamos todos en un mismo pensamiento, que nuestro sí es nuestro sí y nuestro no es nuestro no. La igualdad, escucha esto y anótalo, la igualdad no nos separa ni nos quita la paz. Cuando estamos de acuerdo en algo, eso nos une y eso trae paz entre nosotros. Ahora, las diferencias entre nosotros es lo que nos quita la paz. Por ende, si nosotras, todas las congregaciones que se llaman cristianas, si realmente tuviéramos alineados a una sola verdad, a la verdad bíblica, y no hubiera levadura de hombres ni añadiduras de hombres, no hubiera necesidad entre nosotros de que no haya paz. No hubiera necesidad entre nosotros de que haya tanta desunión. Si existe tanta desunión entre nosotros los hermanos en Cristo, porque pertenecemos a diferentes concilios o porque nos congregamos en diferentes iglesias, es porque definitivamente no pensamos igual. Es porque definitivamente hay levadura en todo esto. Es porque definitivamente alguien ha entrado herejía en todo esto. Es porque definitivamente no estamos siendo instruidos por nuestro Maestro Jesús. Porque en el momento que pensamos igual, en el momento que tenemos el mismo norte, en el momento que buscamos lo mismo, esa es la garantía de que habrá paz entre nosotros y habrá armonía y unidad. ¿Qué nos une? La igualdad. ¿Qué nos desune? Las diferencias que existen entre nosotros. Es terrible ver cómo cada iglesia ha creado su propia Biblia, sus propios libros. Ahora inclusive hay una modalidad de buscar versiones. Cada cual escoge la mejor versión, ya la tradicional, le empezaron a encontrar defectos. Porque hay de que un problema de interpretación, yo no entiendo. A mí me basta la mía, Reina Valera. Aprendí con ella. 20 años ya con ella. No la suelto ni loca. Y no la ando buscando defectos, sino el propósito, la esencia, el contenido, la historia completa. Yo no me ando fijando en pausas, en comas. No me ando enfocando en la coma
o me ando enfocando en los artículos, si tiene un la, o un sobre, o un abajo, un arriba. Yo estoy enfocada en el contexto, en el contenido completo, en la misión, en la visión. Pero ahora hay gente que se ha acomodado a buscar versiones, la versión que más me guste, con la que yo más me identifique. Y todo eso nos ha dividido cada día más. Cada cual interpretando a su manera. Siempre me viene a la mente. Se nos ha acabado el tiempo, vamos a tener que terminar ahí. Y vamos a continuar. Ya nos queda un capítulo y medio para completar. La mitad de este capítulo 12 y nos queda el capítulo 13 para completar esta serie. Gracias a Dios. Todo esto me recuerda a mi esposo. Yo recuerdo que en un principio, cuando empecé a apasionarme por la palabra de Dios y a estudiarla, yo le decía, amor, llamaba a mi esposo, mira qué dice esta palabra aquí. Y le leía un versículo, y yo le quería predicar con un versículo bíblico. Y él dijo, Kirsi, mi amado esposo, me dijo, Kirsi, enséñate a ti misma a no sacar la palabra de Dios fuera de contexto. Aprende desde un principio a estudiar la palabra con responsabilidad. No interpretes a tu manera. Estudia el contexto completo. ¿Qué se dijo? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Y por qué se dijo? Adopté ese consejo sabio que me dio mi esposo y doy gracias a Dios por él, porque Dios supo bendecir mi vida grandemente a través de mi esposo. Hoy en día yo no me doy el lujo de interpretar libremente la palabra de Dios a mi conveniencia, ni tampoco me permito escoger a mi conveniencia una versión nueva, una traducción nueva de la Biblia que me convenga a mí o que me la ponga más fácil a mí. Yo no estoy buscando un atajo, ni un camino fácil para entender la verdad. Yo quiero conocer la verdad lo más cerca posible a la verdad original. Que Dios le bendiga grandemente. Gracias por acompañarme. De esta forma completamos la 6ª noche de estas 7 noches que hemos apartado. Mañana es un día que no te puedes perder. Primero porque el 7 representa la perfección de Dios. Primero porque ese 7 va a completar esa 6ª noche, esa 7ª noche. Hoy estamos completando ya la 6ª noche. Esa 7ª noche vamos a completar este reto que nos hemos hecho entre todos para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, para escuchar a Jesús, el Hijo de Dios, hablarnos a través de esta carta de los Hebreos. Gracias por ser mi compañero en este viaje. Gracias por fielmente acompañarme cada noche. Te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y te recuerdo una vez más, finalmente, que toda esta serie, todo este seminario del libro de Hebreos está disponible en nuestro canal de YouTube, Kirsi Polanco. Te animo a que te suscribas, te animo a que compartas nuestro canal para que muchos también puedan ser bendecidos. Yo te espero aquí. Mañana tienes una cita conmigo. Soy tu amiga y hermana Kirsi Polanco a las 8 de la noche. Mañana completamos la noche número 7, última noche de este seminario para completar esta labor que nos hemos trazado todo en el nombre de Jesús y que con la ayuda del Espíritu de Dios vamos a cumplir en el día de mañana. Aquí te espero en Conociendo la Verdad, 8 de la noche, hora del este. Dios te bendiga. Hasta pronto, hasta mañana. Bendiciones. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kirsi Polanco. No olvide de suscribirse